Mi nombre es Melissa Torres, tengo 35 años, y hasta hace 3 meses, era la cofundadora y directora técnica de Innovate Tech Solutions, una startup de inteligencia artificial que desarrollaba sistemas de automatización para pequeñas empresas. Durante los últimos 4 años, había vertido mi alma en esta empresa, trabajando 18 horas al día para convertir mi visión en realidad. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi socio comercial David Hernández, era que mi verdadero mentor había estado observando desde las sombras todo este tiempo. Todo comenzó en el hospital hace 3 meses. Me habían programado una cirugía de emergencia para remover mi vesícula biliar después de meses de dolor que había estado ignorando por el trabajo. La noche antes de la operación, David vino a visitarme con una expresión que nunca había visto antes en sus ojos. Era una mezcla de impaciencia y algo que no pude identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como codicia. Melissa, dijo sentándose en la silla junto a mi cama de hospital, necesitamos hablar sobre la empresa mientras estés fuera. Yo estaba revisando códigos en mi laptop, incluso en vísperas de la cirugía. Era mi naturaleza, nunca podía desconectarme completamente del trabajo. ¿Qué pasa? Los sistemas están funcionando perfectamente, y María puede manejar cualquier problema técnico menor que surja. David se movió incómodamente en la silla. Es que, bueno, he estado pensando. Tal vez esta es una señal de que necesitas tomarte un descanso más permanente de las operaciones activas. Levanté la vista de mi pantalla. David, es una cirugía rutinaria. Estaré de vuelta en 2 semanas. Sí, pero piénsalo. Has estado bajo mucho estrés, y claramente tu cuerpo te está diciendo que aminores el paso. Su voz tenía un tono condescendiente que me molestó. Tal vez es tiempo de que yo tome las riendas completamente mientras te recuperas. Algo en su tono me alertó, pero estaba demasiado cansada y preocupada por la cirugía para profundizar. Podemos discutir los detalles cuando salga del hospital. La cirugía salió bien, pero mi recuperación fue más lenta de lo esperado. Desarrollé una infección menor que requirió una estancia hospitalaria extendida de 1 semana, seguida de 3 semanas de reposo en casa. Durante todo este tiempo, David insistía en que no me preocupara por nada, que él tenía todo bajo control. Fue durante mi 2ª semana en casa cuando comencé a sospechar que algo estaba mal. Intenté conectarme remotamente a nuestros servidores para revisar algunas métricas, pero mi acceso había sido revocado. Cuando llamé a María, nuestra desarrolladora senior, su voz sonaba tensa. Melissa, David dijo que tuviéramos todas las comunicaciones con él directamente mientras estuvieras recuperándote, me explicó nerviosamente. Dijo que era para que pudieras descansar sin distracciones. ¿Qué quieres decir con todas las comunicaciones?, pregunté, sintiendo un nudo formándose en mi estómago. Hubo una pausa incómoda. Bueno, él nos pidió que no te contactáramos directamente sobre asuntos de trabajo. Y también cambió algunas de las configuraciones del sistema. Esa noche, intenté llamar a David repetidamente, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Finalmente, me respondió al día siguiente con un mensaje de texto: pasaré por tu casa mañana. Necesitamos hablar. Cuando David llegó a mi apartamento al día siguiente, no vino solo. Traía consigo a un hombre en traje que no reconocí y una carpeta llena de documentos legales. Mi corazón se hundió incluso antes de que comenzara a hablar. Melissa, comenzó, ni siquiera esperando a que los invitara a sentarse. He tomado una decisión difícil, pero necesaria. ¿Qué decisión?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía lo que venía. Estoy disolviendo nuestra sociedad. Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila. He consultado con abogados, y dado tu condición de salud y tu incapacidad para contribuir activamente a la empresa, creo que es lo mejor para todos. El hombre del traje se aclaró la garganta. Soy el abogado de David, Robert Chan. Hemos preparado todos los documentos necesarios para una disolución limpia de la sociedad. Me quedé mirándolos, procesando lo que estaba sucediendo. 4 años de trabajo, de noches sin dormir, de verter cada onza de mi creatividad y pasión en esta empresa, y David la estaba tomando mientras yo me recuperaba de una cirugía. Una disolución, repetí lentamente. David, fundamos esta empresa juntos. La tecnología está basada en mis algoritmos, mis innovaciones. David se encogió de hombros con una indiferencia que me cortó más profundo que cualquier grito. Sí, bueno,
pero yo he sido quien ha manejado todas las relaciones con clientes, las ventas, la parte comercial. Sin mí, tus algoritmos son solo código inútil en un servidor. David, esto es mi vida. No puedes simplemente. Enfréntalo, Melissa, me interrumpió, su voz ahora fría y calculadora. Ahora eres peso muerto y voy a llevar esta empresa a nivel global sin ti. Tu visión técnica nos ha mantenido pequeños durante demasiado tiempo. Yo tengo contactos reales, inversores reales que están esperando que tome control completo. El abogado extendió los documentos hacia mí. Los términos son bastante generosos, considerando las circunstancias. El señor Hernández le comprará su participación del 50% por $200,000. $200,000. Por una empresa que yo sabía que valía al menos 5 millones, conservadoramente. Era un insulto deliberado. Respiré profundamente, manteniendo mi voz tranquila a pesar de la tormenta de emociones en mi interior. Entiendo. ¿Y si no firmo? David sonrió, pero no había calor en esa sonrisa. Entonces nos iremos a litigio, y te aseguro que mis abogados son mejores que cualquier cosa que puedas costear. Además, durante el tiempo que estuviste fuera, hice algunos cambios en los contratos con clientes. Técnicamente, ahora todos los contratos están a mi nombre. La traición era completa y calculada. David había estado planeando esto desde antes de mi cirugía, tal vez desde hacía meses. Había esperado pacientemente hasta que yo estuviera en mi punto más vulnerable para atacar. Miré los documentos, luego a David, luego al abogado. ¿Puedo tener un momento para revisarlos? Por supuesto, dijo el abogado. Pero el señor Hernández necesita una respuesta hoy. Tiene reuniones programadas con inversores mañana. Me retiré a mi habitación con los documentos, cerré la puerta, y saqué mi teléfono. Marqué un número que había memorizado años atrás pero que rara vez usaba. Elena, dije cuando contestaron. Soy Melissa. Creo que es hora de que tengamos esa conversación que mencionaste hace 2 años. La voz al otro lado de la línea era cálida pero profesional. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Dónde y cuándo? Cuando regresé a la sala, mi expresión era serena. Muy bien, dije, tomando los documentos. Firmaré. David parecía genuinamente sorprendido. ¿En serio? Pensé que ibas a pelear esto. ¿Qué sentido tiene? Respondí, garabateando mi firma en las páginas apropiadas. Tienes razón. Tal vez es tiempo de que explore otras oportunidades. El abogado recogió los documentos firmados y se los entregó a David. Perfecto. Los fondos serán transferidos a su cuenta dentro de 3 días hábiles. Después de que se fueron, me senté en mi sofá y sonreí por primera vez en semanas. David había cometido el error más grande de su vida, y ni siquiera lo sabía. Elena Vázquez había sido mi profesora de Ciencias de la Computación en el MIT hace 12 años. Pero más que eso, había sido mi mentora, la persona que me había enseñado no solo sobre tecnología, sino sobre negocios, sobre vida, sobre cómo navegar en un mundo que a menudo subestimaba a las mujeres en tech. Después de graduarme, Elena había fundado su propia empresa de capital de riesgo, Quantum Ventures, que ahora manejaba más de $2,000 millones en activos. Hace 2 años, Elena me había contactado con una propuesta interesante. Quantum Ventures quería invertir en startups prometedoras, pero de manera anónima, para evitar que los fundadores modificaran su comportamiento natural sabiendo que estaban siendo observados por un gran fondo. Me ofreció ser su ojos y oídos en el ecosistema de startups, identificando compañías con potencial real versus aquellas que solo tenían buena mercadotecnia. Cuando le conté sobre InnovateTech, Elena había estado inmediatamente interesada. No solo por la tecnología, sino por la oportunidad de observar cómo David y yo trabajábamos juntos bajo presión. Durante los últimos 2 años, Quantum Ventures había sido nuestro inversionista ángel anónimo, inyectando fondos estratégicamente mientras Elena evaluaba nuestro potencial a largo plazo. Y durante todo ese tiempo, Elena había estado documentando meticulosamente cada interacción, cada decisión, cada indicador de carácter tanto mío como de David. 3 días después de firmar los papeles de disolución, recibí una llamada de David. Su voz sonaba eufórica. Melissa, no vas a creer esto. ¿Recuerdas a nuestro inversionista anónimo? Quiere reunirse conmigo. Aparentemente,
Están interesados en hacer una inversión masiva ahora que la empresa está bajo una sola administración. Qué interesante, respondí calmadamente. ¿Cuándo es la reunión? Mañana por la tarde en el Hotel Marquis. Me dijeron que viniera preparado para discutir expansión global inmediata. Estamos hablando de potencialmente $50 millones, Melissa. Me alegra escuchar que las cosas van bien para ti, David. Después de colgar, marqué a Elena. ¿Estás lista para mañana? He estado lista desde el día que me llamaste por primera vez sobre David, respondió Elena con una risa. Será interesante ver su reacción. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde en la suite presidencial del Hotel Marquis. Elena había elegido la ubicación deliberadamente, era intimidante pero profesional, el tipo de lugar donde se cerraban deals de cientos de millones. Llegué 30 minutos antes que David y subí directamente a la suite. Elena ya estaba allí, revisando una presentación en su laptop junto con dos de sus asociados senior, Michael Chen, su director de Due Diligence, y Sarah Kim, su abogada especializada en adquisiciones. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Elena cuando entré. Lista, respondí, tomando asiento en una silla que me daba vista directa a la puerta. David no tiene idea de lo que viene. Elena sonrió. He estado en este negocio durante 20 años, y nunca he visto una demostración tan clara de incompetencia ética y profesional. Los documentos que obtuvimos durante los últimos 2 años pintan un cuadro muy interesante de tu ex socio. A las 3 en punto exactamente, tocaron la puerta. Elena asintió hacia sus asociados, quienes abrieron la puerta para revelar a David, vestido en su mejor traje y cargando un portafolio de cuero que yo sabía que había comprado específicamente para esta reunión. Señor Hernández, dijo Michael Chen extendiendo su mano. Soy Michael Chen de Quantum Ventures. Gracias por venir. David estrechó su mano vigorosamente. El placer es mío. He estado esperando conocer finalmente al equipo detrás de nuestro inversionista misterioso. Por favor, tome asiento, dijo Sarah Kim, gesticulando hacia la silla frente a la mesa de conferencias. Tenemos mucho que discutir. David se sentó, irradiando confianza. Sacó su laptop y algunos documentos de su portafolio. Traje las proyecciones financieras actualizadas y un plan de 5 años para expansión global. Creo que van a estar muy impresionados con el potencial ahora que la empresa está bajo administración simplificada. Administración simplificada, repitió Elena lentamente, mirándolo directamente por primera vez. Hablaremos de eso en un momento. Pero primero, me gustaría que conociera a alguien. Elena gesticuló hacia donde yo estaba sentada. David giró la cabeza y su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, sorpresa, y finalmente, un flash de pánico que trató de ocultar. ¿Melissa? ¿Qué estás haciendo aquí? Me levanté lentamente y caminé hacia la mesa. Hola, David. Me gustaría presentarte formalmente a Elena Vázquez, fundadora y CEO de Quantum Ventures, y mi mentora desde hace 12 años. El color drenó del rostro de David. ¿Tú, mentora? Elena se inclinó hacia adelante, su voz profesional pero con un filo que cortaba como cuchillo. Señor Hernández, durante los últimos 2 años, Quantum Ventures ha estado evaluando Innovate Tech Solutions como una potencial adquisición. Pero no solo hemos estado evaluando la tecnología y los números financieros. También hemos estado evaluando el carácter y la competencia del equipo de liderazgo. David miró nerviosamente entre Elena y yo. No entiendo. Si ustedes conocían a Melissa todo este tiempo, ¿por qué? Porque queríamos ver cómo se comportarían ambos bajo circunstancias naturales, interrumpió Michael Chen. Especialmente durante momentos de crisis o vulnerabilidad. Sarah Kim abrió una carpeta gruesa. Y los resultados han sido reveladores. Elena tomó el control de la conversación. David, hace 3 meses, cuando Melissa fue al hospital, nosotros vimos eso como una oportunidad perfecta para evaluar cómo manejarías responsabilidad aumentada y cómo tratarías a tu socia durante un momento difícil. Yo manejé todo profesionalmente, balbuceó David. Profesionalmente. Elena levantó una ceja. Revocaste su acceso a los sistemas que ella diseñó. Cambiaste contratos para excluirla. Y luego, mientras ella se recuperaba de cirugía, conspiraste para robarle su empresa por una fracción de su valor real.
Michael Chen se inclinó hacia adelante. También interceptamos tus comunicaciones con varios competidores, donde intentaste vender la tecnología propietaria de Melissa sin su conocimiento o consentimiento. Los ojos de David se agrandaron. Eso era solo exploración preliminar de mercado. Era espionaje corporativo, corrigió Sarah Kim secamente. Y tenemos evidencia documentada de al menos 6 instancias diferentes. Elena se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba vista a la ciudad. David, durante 2 años, Quantum Ventures ha invertido aproximadamente $8 millones en Innovate Tech Solutions. Dinero que creías que venía de un fondo misterioso, pero que en realidad era mi evaluación personal de Melissa y su trabajo. David se veía como si fuera a vomitar. ¿8 millones? Y ahora, continuó Elena girándose para mirarlo directamente, me enfrento a una situación interesante. Legalmente, tú ahora posees la empresa. Pero prácticamente, no tienes idea de cómo funciona la tecnología, no tienes las habilidades para mantenerla, y has demostrado un carácter que hace que seas un riesgo de responsabilidad masivo. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación. David, ¿podrías explicarle a Elena por qué los servidores principales de Innovate Tech han estado mostrando errores críticos durante las últimas 48 horas? David parpadeó. ¿Qué errores críticos? Los que comenzaron exactamente cuando intentaste modificar el código principal sin entender cómo funciona. Respondí calmadamente. El sistema tiene protocolos de seguridad que yo implementé. Sin las llaves de cifrado correctas, cualquier modificación desencadena un protocolo de autodestrucción. La realidad comenzó a establecerse en el rostro de David. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que la tecnología que crees que has robado está actualmente inutilizada y se volverá completamente inoperable dentro de 72 horas a menos que se restaure con mis credenciales específicas. Elena sonrió. Melissa siempre fue la más inteligente de ustedes dos. Es por eso que, en lugar de invertir en tu nueva empresa, Quantum Ventures ha decidido hacer una oferta diferente. Sarah Kim deslizó un conjunto de documentos hacia David. Estos son papeles de compra. Quantum Ventures está dispuesto a comprar el 100% de Innovate Tech Solutions por su valor real de mercado, $12 millones. David miró los papeles, luego nos miró. ¿Y si me niego? Michael Chen habló por primera vez desde la introducción. Entonces enfrentarás demandas por violación de propiedad intelectual, espionaje corporativo y fraude. Nuestros abogados estiman que estarás en litigio durante los próximos 5 años y probablemente enfrentes cargos criminales. Además, añadí, sin mis llaves de cifrado, la empresa no tiene valor. Los clientes ya están comenzando a reportar fallas del sistema. En una semana, Innovate Tech será solo un nombre en papeles sin tecnología funcional. Elena se sentó nuevamente en la mesa. David, te estamos ofreciendo una salida. $12 millones es considerablemente más generoso que los 200,000 que le ofreciste a Melissa por su mitad de una empresa que ella construyó. David estaba temblando visiblemente ahora. Pero yo tenía planes. Inversionistas esperando. Contratos internacionales. Tenías fantasías, corrigió Elena brutalmente. Y ahora tienes una decisión que tomar. Por los siguientes 30 minutos, observé mientras David luchaba con la realidad de su situación. Finalmente, con manos temblorosas, firmó los documentos de venta. Después de que David se fue, Elena y yo nos quedamos solas en la suite. Ella sirvió 2 copas de champán de una botella que había estado enfriándose en una hielera. ¿Cómo te sientes?, preguntó, pasándome una copa. Aliviada, respondí honestamente. Y lista para el siguiente capítulo. Elena sonrió. Sobre eso, Quantum Ventures está iniciando una nueva división enfocada en startups lideradas por mujeres en tecnología. Necesitamos a alguien que entienda tanto el lado técnico como el humano del negocio. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. 60% para ti, 40% para Quantum Ventures. Tu propia división, tu propio equipo, tu propia visión. Levanté mi copa. Y Innovate Tech se convertirá en el primer proyecto de la nueva división. Tú dirigirás su desarrollo, controlarás su dirección, y esta vez, tendrás socios que realmente entiendan tu valor. 6 meses después,
Innovatech 2.0 se había convertido en la startup de crecimiento más rápido en el sector de IA para pequeñas empresas. Habíamos contratado a María como nuestra circuito senior, y nuestro equipo había crecido de 5 a 50 empleados. En cuanto a David, escuché que había intentado iniciar su propia consultora, pero su reputación en la industria se había extendido rápidamente. Los 12 millones de la venta se habían ido en abogados, deudas acumuladas y malas inversiones. La última vez que supe de él, estaba trabajando como vendedor en una tienda de electrónicos, todavía contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre la empresa tecnológica que casi había llevado a nivel global. Elena tenía razón. A veces, las mejores lecciones de negocios no vienen de los libros de texto, sino de observar el carácter de las personas bajo presión. Y a veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino simplemente permitir que la verdad salga a la luz y que las consecuencias naturales se desarrollen. Cada mañana, cuando entro a mi nueva oficina en el piso 35 del edificio Quantum Ventures, miro la foto enmarcada en mi escritorio. Es de Elena y yo el día que firmamos nuestro acuerdo de sociedad. Pero lo que más valoro no es el dinero o el éxito, sino la lección que aprendí. Nunca subestimes el poder de tener mentores reales que ven tu valor verdadero, especialmente cuando otros solo ven lo que pueden tomar de ti. Y en cuanto a las cirugías futuras, bueno, ahora tengo un seguro médico excelente y socios que entienden que el cuidado personal no es una debilidad, es una inversión en el futuro de la empresa que todos compartimos.